Horóscopo para Capricornio durante el mes de diciembre del 2014. Cuando comienza el mes de diciembre encontramos la presencia de Marte y Plutón en el propio signo de Capricornio. Plutón siempre se encuentra en este signo por estos años por ser un planeta generacional. Y Marte se encuentra recibiendo muy buenos aspectos. Recibe un buen aspecto de la Luna, un buen aspecto de Saturno. Naturalmente van a estar con un buen humor. Y Marte en este signo se encuentra exaltado, así que les va a otorgar un fuerte empuje, mucho estímulo para los numerosos objetivos. Capricornio, más allá de los planetas, siempre va a tener esa necesidad de concretar los propósitos, las metas o los diferentes objetivos. En este mes puntualmente aparecen con ese planeta Marte bien afectado. Influye el signo de Aries, la luna se encuentra en Aries, es un buen momento para profundizar los vínculos familiares, también alguna mudanza o algún cambio estructural en ese ámbito de vida. No se van a sentir tan cómodos con la familia política, van a sentir un cierto grado de invasión. De hecho, es un mes donde hay muchos planetas en la casa 12, en Sagitario, para el signo de Capricornio. Entonces necesitan mucho de esos espacios de soledad. Va a ser un mes favorable o para la meditación o el yoga o para una introspección. También afloran determinados temores ocultos por momentos que deben vencerlos. Están con un cierto grado de aceleración que es positiva. Están de hecho precipitados, muchas veces impacientes, aunque con buenos reflejos, pero a la vez subyace determinados miedos no resueltos. Así que es un buen momento para dilucidar los sueños, para poder interpretarlos, para poder limpiar las aguas y seguir avanzando en el crecimiento personal. También muchos de los temores están relacionados con el amor, no encontrar el amor, no encontrar la pareja. Obviamente va a depender de esa fuerza de voluntad para que puedan persistir en la búsqueda hasta que finalmente aparezca. Obviamente con ese Marte tienen mucha energía y mucha capacidad para estar proactivos en función de la conquista. De hecho, muchas veces los amores se dan de una manera oculta, solapada, o de una manera misteriosa. Esto porque aparece el regente de la casa 5, que tiene que ver con el signo de Tauro, que es Venus, en la casa 12. Así que favorece mucho lo que tiene que ver con amores espirituales o amores kármicos, que se vuelven presentes en este momento de la vida. Obviamente las personas que están en pareja pueden profundizar el vínculo o la unión gracias a ese Venus en la casa 12. De hecho es importante que puedan tomarse espacios con la pareja y aislarse, no tanto la vida social que no se encuentra tan bendecida. Obviamente a fin de año llegan las fiestas, ahí sí va a ser un buen momento para poder compartir. Con respecto al tarot, que muchas personas me preguntan, aparece el Caballero de Oros. Obviamente esta carta se condice, la posibilidad de crecer materialmente, de expandirse gracias al esfuerzo constante y sostenido. Por otro lado encontramos la carta de la lujuria, que no es de extrañar, ya que aparece Marte y Plutón en Capricornio, que son los dos planetas escorpianos. Muchas veces la sexualidad se vive de una manera compulsiva. Y después finalmente la preocupación al revés, alguna situación que se resuelve, sobre todo en el ámbito económico, es muy positiva, teniendo en cuenta que es una carta de oros. Así que o se levanta alguna deuda o alguna tensión que se encontraba presente, pueden llegar a resolverla. Así que lo mejor para Capricornio en el mes de diciembre, el último mes del año, espero que puedan aprovechar todo lo positivo que esta energía les depara.